tal? Buenas tardes. Es un tema muy extenso, vamos a ir un poquito rápido, pero es un tema de gran relevancia porque ya una vez excluidas las causas obstétricas de mortalidad materna, la cardiopatía estaría entre las principales causas de mortalidad, con una tendencia a ir en incremento. Y la cardiopatía nos puede causar la mortalidad materna tanto durante el embarazo, parto o más importantemente en el puerperio. Y se presenta como un problema porque en la mayoría de los centros de atención donde se atienden a pacientes embarazadas, no suele haber un cardiólogo ni suele haber personal con preparación adecuada para atender problemas cardiológicos importantes. ¿Cuáles son los puntos claves en el manejo de una paciente cardiópata en el embarazo? Lo más importante sería el diagnóstico oportuno. Y con oportuno me refiero al diagnóstico antes del embarazo. Idealmente, si puedo diagnosticar a una paciente antes de su embarazo, establecer su factor de riesgo, las pacientes que no tengan un riesgo, los que tengan un riesgo alto, podremos entonces sí evitar el embarazo en las pacientes que están más graves, y con eso disminuiríamos realmente la mortalidad. El verdadero problema es que nuestros pacientes llegan con cardiopatías graves ya en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y eso es lo que está realmente mal, porque ahí ya es poco lo que a veces podemos hacer para evitar esa mortalidad. Un punto muy importante sería es la correcta estimación del riesgo de la paciente durante el embarazo, de acuerdo a su cardiopatía, a sus características. Y entre los puntos muy importantes está pues, hacer obviamente una historia clínica bien hecha, un interrogatorio y una exploración completos bien hechos, encontrar, identificar y ubicar los signos y los síntomas que van a implicar un riesgo más alto, así como la correcta identificación de la patología cardíaca, que es a veces la que puede dar el factor de riesgo más importante. El cuidado durante el embarazo es también sumamente importante. La correcta identificación de la vía de interrupción de la paciente, y no olvidar el periodo postnatal, que es cuando realmente aumenta la mortalidad por cardiopatía en el embarazo, y siempre tener en mente, pues obviamente, al producto. El interrogatorio, realmente la cardiología es un área muy sencillita, no tenemos demasiados síntomas, entonces es algo que se puede pues indagar rápidamente en todas las pacientes, interrogar fácilmente, pero en el tema de la paciente embarazada implica una complicación extra, y es que muchos de los síntomas de cardiopatía son síntomas normales del embarazo. Por ejemplo, la disnea y la ortopnea son síntomas frecuentes en el tercer trimestre del embarazo, y aquí lo difícil a veces es lograr discernir si esa disnea, esa ortopnea están dados por el embarazo o ya es una descompensación cardiovascular. Entonces hay que recordar que normalmente son síntomas del tercer trimestre y más frecuentemente de los últimos 2 meses, que no suele ser una disnea tan importante, generalmente es de grandes a medianos esfuerzos, y cualquier cosa diferente hay que pensar mal. Hablando de la ortopnea, igual cuando es una ortopnea que resuelve con el decúbito lateral, suele ser lo típico del embarazo. Cualquier otro tipo, una ortopnea que no mejora con el decúbito lateral o que es más importante, habrá que pensar mal. El dolor precordial, pues hay en el embarazo hay múltiples posibilidades para tener dolor precordial o dolor torácico. No es raro que una paciente embarazada en el tercer trimestre tenga dolores osteomusculares por la mala posición, el cambio de los arcos de la columna vertebral, o el reflujo gastroesofágico. Es un tema muy frecuente al final del embarazo y que puede causar desde espasmos esofágicos o dolores epigástricos que pueden llegarse a confundir con angina. Y pues bueno, recordar las características de lo que sí es un dolor típico cardíaco, que es un dolor opresivo, intenso, difuso, no reproducible a la digitopresión, frecuentemente asociado al esfuerzo físico emocional, y más aún cuando se acompaña de sintomatología neurovegetativa. Siempre es bueno en nuestros pacientes clasificarlas dentro de lo que es la clasificación de la clase funcional de la New York Heart Association. Brevemente, la clase 1, que somos todos nosotros, espero. Podemos hacer nuestra actividad rutinaria normal y hacer actividad física moderada, actividades recreacionales, básquetbol, trabajo en exteriores sin ningún problema, sin ninguna molestia. La clase 2, que ya es un deterioro leve de la clase funcional, estamos cómodos en el reposo, la actividad ordinaria va a causar pues algo de síntomas,
Entonces, ya no podemos hacer tantas actividades, caminar un par de cuadras ya nos empieza a representar disnea. Clase 3 ya es un deterioro más importante, y aquí ya la actividad menor a la habitual empieza a causar síntomas, y pero en reposo seguimos asintomáticos. Y la clase 4, que son síntomas ya sea en reposo o con actividad mínima. Con actividad mínima nos referimos desde peinarse o bañarse, ya pueden producir disnea. La clase funcional es uno de los principales marcadores del riesgo cardiovascular en el embarazo. Luego tenemos el edema, que también es un síntoma normal y frecuente en el embarazo, al final del embarazo. Generalmente suele ser un edema perimalleolar de grado leve, a lo mucho llega hasta el nivel pretibial, no es doloroso, no es duro. Entonces, cualquier edema un poco más allá de este nivel hay que pensar igualmente mal. El desmayo también puede ser un síntoma, si bien no normal, pero frecuente en el embarazo. Hay que recordar que en el segundo trimestre del embarazo el comportamiento fisiológico es una disminución de la presión arterial en las pacientes embarazadas, y esto puede favorecer el síncope neurocardiogénico en nuestras pacientes embarazadas, y que pues no representa un factor de riesgo real. Pero siempre ante un evento de pérdida del estado de alerta, pues deberemos de descartar que haya alguna patología real, dígase valvular, hipertensión pulmonar, arritmias o problemas neurológicos. Es importante en el tema del desmayo, pues hacer una semiología muy completa de esa pérdida del estado de alerta, porque generalmente el 95% de los síncopes se diagnostican con el interrogatorio. La cianosis, pues esta sí implica una enfermedad real, muy frecuentemente o es pulmonar o es cardíaca. La mayor de las veces va a ser una cardiopatía congénita, que por el grupo de pacientes, como son pacientes jóvenes en el embarazo, es muy común la cardiopatía congénita, muchas veces no diagnosticada previamente, que se viene a diagnosticar en un embarazo. Palpitaciones también es un síntoma muy común en el embarazo o incluso fuera del embarazo. Todo el mundo alguna vez hemos sentido palpitaciones, y que a veces puede indicar alguna cardiopatía. La realidad es que la mayoría de las palpitaciones no implican un problema real. El embarazo per se aumenta la prevalencia de extrasístoles auriculares, ventriculares o incluso de taquiarritmias de forma normal. ¿Sí? Todos nosotros tenemos extrasístoles auriculares y ventriculares. Si nos hacemos un holter ahorita a todo este salón, todos tenemos extrasístoles. Y en el embarazo, como hay un aumento en el estímulo adrenérgico sobre el corazón, va a haber un aumento de estas extrasístoles. Entonces, las extrasístoles en términos generales no implican un riesgo ni una cardiopatía. Pero ya entrando en tema de taquiarritmias, puede haber ya ahí un tema de arritmias, y que será importante evaluar correctamente a esa paciente. La exploración física, obviamente, desde la inspección general, los datos típicos a nivel cardíaco, que son venas yugulares, pulsos carotídeos, inspección de la base del cuello, coloración, hidratación, el tórax, los ruidos cardíacos, que, bueno, tratar de, si no somos cardiólogos, si no tenemos el entrenamiento que a lo mejor tenemos cardiólogos, por lo menos tratar de identificar o conocer lo que son los soplos normales del embarazo, que típicamente hablamos de estos tres: el soplo expulsivo aórtico o pulmonar, que suele ser un soplo dulce, suave, soplante, agradable al oído, que se suele escuchar en el segundo espacio, tercer espacio, paraesternal, de cualquiera de los dos lados, y no borra el segundo ruido cardíaco. El soplo mamario, que es un soplo continuo, sistólico, diastólico, y que se caracteriza que al comprimir la mama se va a desaparecer este soplo. Y soplos venosos, que se pueden oír sobre todo en la base del cuello. Cualquier soplo que sea importante sugiere cardiopatía, ¿de acuerdo? Entonces, es preferible molestar al cardiólogo con un soplito y que diga no es nada, a quedarnos con una idea errónea. Que yo creo que hay aquí sobre todo en los pediatras se escapan muchos diagnósticos porque rápidamente quieren pensar que son soplos inocentes, y llegan las pacientes embarazadas a diagnosticarse por primera vez una cardiopatía grave, ¿no? Bueno, exploración completa, me voy a saltar eso. Y bueno, siempre que haya sospecha de cardiopatía, pues hay que hacer una evaluación muy completa. Ya dijimos historia clínica completa, exploración completa.
El electrocardiograma de superficie es obligatorio en todo paciente, ahí no hay excusa. Entonces, desde antes de siquiera pensar en hablarle a un cardiólogo, tienen que tener un electrocardiograma interpretado. El ecocardiograma prácticamente es un estudio ya de rutina para los cardiólogos. Todo paciente con cardiopatía lleva un ecocardiograma. La radiografía de tórax puede estar indicado, aquí hay reservas en hacer la radiografía, y dependiendo de la sospecha podemos hacer otro tipo de estudios y obviamente la consulta al especialista. Ahora, ya entrando a lo que es la estimación del riesgo, que es quizás la parte más importante ya cuando estamos con la paciente, estimar el riesgo, porque eso es lo que va a dictar desde contraindicar el embarazo, indicar que se interrumpa un embarazo, o la forma en que vamos a dar seguimiento y tratamiento durante el embarazo. Tenemos algunos estudios que se han hecho ya más recientemente, tenemos que es el CAPREC, y se determinaron que ya, similar a lo que ya se sabía de antes, pero se determinaron estas características que nos aumentan el factor de riesgo. El haber tenido ya un evento previo cardíaco, dígase insuficiencia cardíaca, un EBC o arritmias, es un factor de riesgo importante. Clase funcional arriba de la clase 2, esto es, clases funcionales 3 o 4 son un factor de riesgo importante. La cianosis por sí sola ya es un factor de riesgo importante. Cualquier obstrucción importante del lado izquierdo, dígase estenosis aórtica o mitral arriba de moderado, es un factor de muy alto riesgo. Y obviamente por ecocardiograma, si detecta deterioro de la función sistólica, va a implicar un factor de riesgo incrementado. Entonces, hablábamos hace rato de la clase funcional, clases 1 a 2 se asocian con una buena tolerancia al embarazo. Generalmente estas pacientes logran adaptarse bien a los cambios fisiológicos del embarazo. Ya clases 3 y 4 tienen muy mala adaptación, muy mala tolerancia y generalmente van a desarrollar una falla aguda. Y hay diagnósticos específicos que nos van a dar por sí solos un aumento del riesgo independientemente de todo lo demás. Lo vamos a ver un momentito más adelante. A partir de 2011 salieron las guías europeas de cardiopatía y embarazo, y en concordancia con la Organización Mundial de la Salud se clasifican ahora las enfermedades, de acuerdo con como está en esta tabla, en 4 categorías. La categoría 1 son patología cardíaca, que no implica un aumento en el riesgo de mortalidad materna ni de la morbilidad. Clase 2, un ligero aumento de la mortalidad, moderado en la morbilidad materna. Clase 3 ya implica un riesgo considerablemente aumentado de mortalidad y francamente aumentado en la morbilidad. Y clase 4 es ya un riesgo extremadamente alto de mortalidad materna. Dentro del grupo 1, los que no tienen realmente ningún riesgo en el embarazo, vamos a tener cualquier lesión que sea pequeña o leve de estenosis pulmonar. Entonces, estenosis pulmonares leves, conducto arterioso pequeño o un prolapso de la válvula mitral leve, no nos va a dar ningún problema. Las lesiones simples que estén reparadas, con comunicación interauricular, interventricular o conductos arteriosos que estén reparados, generalmente no implican un riesgo aumentado en el embarazo. Y ya habíamos dicho, todos los extrasístoles ventriculares o auriculares se consideran que no tienen un aumento importante en el riesgo. En el grupo 2, los que implican un aumento ligero en la mortalidad, moderado en la morbilidad, vamos a tener los defectos auriculares o ventriculares no operados que no tengan hipertensión pulmonar importante. La tetralogía de Fallot que esté reparada es un riesgo leve. La mayoría de las arritmias entran en esta categoría. Entonces, en general, las arritmias son de riesgo leve. Entre 2 y 3 tenemos ya la disfunción ventricular ligera, miocardiopatía hipertrófica y patología valvular que no entre en otras categorías. Síndrome de Marfan sin dilatación de la aorta o una dilatación de aorta de menos de 45 milímetros no asociado a Marfan. La coartación reparada entraría también en este rubro entre 2 y 3. Y ya entrando en el grado 3, que ya implica un riesgo considerable de mortalidad, importante de morbilidad, vamos a tener la presencia de válvulas mecánicas, aquí particularmente por la complicación del tratamiento anticoagulante en el embarazo, que tengamos ventrículos sistémicos derechos, circulación de Fontan. El Fontan es una cirugía que se usa en diferentes cardiopatías congénitas. La cardiopatía cianótica, cualquier cardiopatía que cause cianosis es riesgo alto. Cualquier cardiopatía congénita compleja es un riesgo elevado.
Y hablando de Marfan, dilataciones a partir de 4 centímetros ya es un riesgo alto. Fuera de sin Marfan, arriba de 45 milímetros ya es un riesgo alto. Y finalmente las demás, las de máximo riesgo, las de más alto riesgo, vamos a tener hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa. Y aquí yo le pondría el apellido de severa, porque realmente hipertensión leve a moderada, nuestra experiencia es que se tolera muy bien en el embarazo. La disfunción ventricular sistémica ya grave, menos de 30 de fracción de expulsión. Pacientes con antecedente de una miocardiopatía periparto que hayan quedado con disfunción ventricular, estenosis mitral o aórtica de grado severo, Marfan con más de 45 milímetros o sin Marfan más de 50 milímetros de dilatación de la aorta y una coartación no tratada de la aorta. A partir del grado 3, si se identifican previo al embarazo, contraindica el embarazo. Grado 4, la recomendación es la interrupción del embarazo, idealmente. Entonces, ya decíamos, grado moderado a alto, se proscribe el embarazo y algunas de estas pacientes pueden hacerse el tratamiento cardiológico y a lo mejor después puedan pensar en un embarazo si ya tratadas disminuye su riesgo cardiovascular. Y durante el embarazo, si la paciente ya llega embarazada y se detecta la cardiopatía, siempre debemos de tener en cuenta que es un trabajo multidisciplinario. Entonces, nosotros siempre vamos a estar dependiendo del ginecólogo o idealmente el materno fetal, que va a apoyarnos pues toda la cuestión de la evaluación del desarrollo del bebito y cómo está su condición. Hay que identificar las condiciones que son de alto riesgo para considerar la interrupción del embarazo. Moderado riesgo se puede considerar la continuación del embarazo y aquí la idea es tratar de llevar al mayor tiempo posible el embarazo sin que aumentemos el riesgo de la mamá para tratar de darle el máximo beneficio al bebé. Y bueno, ya tocando un poquito algunas patologías más en específico, las arritmias ya habíamos dicho, en general se consideran de bajo riesgo para el embarazo. La mayoría de las arritmias en el embarazo tienen un curso benigno y en general son molestas, pero no son ni incapacitantes ni de riesgo en el embarazo. La muerte materna por arritmias es una circunstancia extremadamente rara. Y bueno, ante la sospecha de una arritmia hay que hacer un abordaje completo, electrocardiograma, Holter, para tratar de identificar la arritmia. Algo que yo he visto mucho es, ven arritmias, ven extrasístoles, inmediatamente mandan algún antiarrítmico y eso está mal. Lo más probable es que ese antiarrítmico que mandaron está mal indicado, va a ser ineficiente, no va a funcionar para la arritmia y va a tener más efectos adversos que beneficios. Entonces es importante identificar correctamente la arritmia y establecer el factor de riesgo y en base a eso considerar ya si se requiere o no dar el tratamiento medicamento, ¿correcto? Y siempre es muy común la taquicardia sinusal en el embarazo. Una taquicardia sinusal en el 99% de los casos no es por problema cardíaco, sino es por problema extracardíaco. Hay que estudiar completo, tiroides, anemia, embolia pulmonar, infecciones, estados inflamatorios, dolor, todos los factores que pueden estar causando esa taquicardia sinusal. Y bueno, hay datos de alarma en las arritmias, que son las que deberán llevar a buscarse el tratamiento médico. Arritmias de mucha duración, que no tengan factores desencadenantes, que causen sintomatología importante, disnea, dolor precordial o desmayo. Y obviamente hay que distinguir que realmente sean arritmias y no sean simplemente ansiedad o extrasístoles aisladas, que a veces la paciente lo refiere como palpitaciones y realmente no hay una arritmia. En cuanto a enfermedad congénita, pues tenemos algunas condiciones que son bien toleradas, como los defectos septales auriculares no complicados, ventriculares o conducto arterioso. Particularmente estas tres comunicaciones, si no hay hipertensión pulmonar, son bien tolerados en el embarazo. La anomalía de Epstein, cuando no hay cortocircuito de derecha e izquierda ni hay hipertensión pulmonar, se tolera muy bien. Las estenosis pulmonares, incluso hasta grados severos, si hay buena función derecha y no hay gran dilatación, no nos suelen dar ningún problema en el embarazo y llegan a término y se pueden incluso interrumpir vía vaginal sin problema. Las estenosis aórticas de leve a moderada, el moderado queda ahí a consideración la reserva miocárdica, que ahí ya implica la evaluación de un cardiólogo y que determine, ahí hay que tratar de predecir qué tan bien pueda tolerar la adaptación que viene a futuro, ¿no? La transposición corregida de grandes vasos también suele ser bien tolerada.
Y bueno, de riesgo intermedio, las estenosis pulmonares que ya tengan cortocircuito derecha e izquierda, que es la tetralogía Fallot. Cualquier hipertensión pulmonar que no tenga inversión del flujo de cortocircuito suele ser de riesgo moderado. Y de riesgo alto, que son las que más nos preocupan, la hipertensión pulmonar severa, especialmente cuando ya hay una fisiología de Eisenmenger, válvulas mecánicas, estenosis severas tanto mitral como aorta, coartación severa, las estenosis pulmonares severas cuando están sintomáticas, todo lo que nos cause cianosis y la dilatación de aorta que comentábamos hace rato. La hipertensión pulmonar es la que más nos va a angustiar generalmente. Históricamente se hablaba de tasas de mortalidad materna arriba del 60%, luego se hablaba del 50%, los reportes más recientes hablan ya de solo un 40% de mortalidad. Digo, ha mejorado evidentemente la atención de los pacientes, la medicina, y ha ido disminuyendo la mortalidad afortunadamente, pero digo, 40% de mortalidad sigue siendo una tasa altísima. Y estas pacientes pueden ser desde asintomáticas previo al embarazo y ni siquiera conocer que tenían cardiopatía, a tener diferentes tipos de grados de síntomas, o el grado máximo cuando son por cortocircuitos, que ya se haya invertido el flujo de cortocircuito, tener una fisiología de Eisenmenger, que aquí ya estamos hablando de tasas de mortalidad arriba del 60% hoy en día, que sería unas condiciones de máximo riesgo. Generalmente los pacientes con hipertensión pulmonar no fallecen en el embarazo y generalmente no fallecen en el momento del nacimiento, fallecen después, en el puerperio, generalmente en el puerperio inmediato, porque hay muchos cambios en ese periodo. Ya veníamos con todos los cambios del embarazo y justo en el puerperio hay un aumento muy importante de la precarga por todo el retorno sanguíneo que tenemos por la contracción del útero, y que va a condicionar una falla cardíaca, isquemia cardíaca derecha, y eso deteriora la función derecha, lleva a un choque cardiogénico. También hay un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica, arritmias y o ruptura de la arteria pulmonar cuando está asociada a una dilatación importante de la arteria pulmonar. Estas son las principales causas de descompensación y muerte en estas pacientes, y frecuentemente no las logramos llevar a término. De hecho, aquí en el hospital, cuando tenemos hipertensión pulmonar severa, ni siquiera lo intentamos, se planea siempre la interrupción temprana en conjunto con materno-fetal, y casi siempre las solemos interrumpir por vía abdominal, aunque ese tema está todavía un poquito en debate a nivel internacional. Hay quien dice que es mejor la vía vaginal. Las lesiones obstructivas, ya hemos hablado, son de alto riesgo cuando son severas. La estenosis mitral rápidamente desarrollan edema agudo pulmonar, generalmente puede ser incluso la primer síntoma de estos pacientes. Y el tratamiento en estos pacientes es a base de betabloqueadores dosis altas para tratar de mantener frecuencias bajas y permitir que esa obstrucción a nivel de la mitral no tenga tanta repercusión en la presión pulmonar. Se puede considerar incluso el diurético, que si bien en términos generales está contraindicado en el embarazo, pues aquí ya empezamos a jugar la balanza de mantener viva la mamá y el deterioro que pueda tener a nivel del líquido del bebé, ¿no? La estenosis aórtica, igual una tasa alta de mortalidad asociada a falla cardíaca y sobrecarga sistólica. Frecuentemente también requerimos tratamiento de falla cardíaca con diurético, y estos pacientes no toleran la pérdida sanguínea, entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, o con el bloqueo epidural que puede causar hipovolemia. Y bueno, el aneurisma aórtico, ya decíamos, principalmente asociado a enfermedades del tejido conectivo, Marfan, Ehlers-Danlos, es el elemento más importante en el riesgo. Y también el tratamiento es con beta bloqueadores, que nos van a disminuir un poquito la tensión de la pared de la aorta y van a disminuir el riesgo de la disección aórtica. Y esta es una de las pocas indicaciones cardiológicas absolutas que contraindican la vía vaginal, porque durante las contracciones uterinas al hacer valsalva a la paciente, aumentamos mucho la presión sistólica y diastólica y el volumen latido, y eso condiciona a un desgarro o disección de la aorta. Tenemos la cardiopatía periparto, que es en realidad bastante poco frecuente. La etiología es relativamente incierta. Se va a definir como una insuficiencia cardíaca aguda que se va a presentar al final del embarazo o en los meses que sigan del embarazo, con una disfunción sistólica, generalmente acompañada de una dilatación. Afortunadamente, la mayoría de las pacientes regresan a una función normal una vez que se resuelve el evento agudo,
pero hay un cierto porcentaje de pacientes que quedan con disfunción de forma crónica. Luego tenemos la cardiomopatía obstructiva. Esto implica un área de hipertrofia importante en el ventrículo izquierdo. Cuando esta hipertrofia es en el septum interventricular, puede estar asociada con obstrucción de la vía de salida. Cuando no hay obstrucción de la vía de salida, el riesgo es más bien bajo o moderado. Cuando hay obstrucción puede ser alto el riesgo, dependiendo del grado de obstrucción. Y también es una condición que se va a asociar a arritmias de forma importante y a falla diastólica. También el tratamiento, afortunadamente, es a base de betabloqueros y verapamilo, que afortunadamente son medicamentos que podemos usar en el embarazo. Y aquí la intención es bajar frecuencia cardíaca para aumentar el volumen latido y disminuir la obstrucción de la vía de salida. La anticoagulación es un tema también sumamente complejo en el embarazo. Hay pacientes que no podemos por ningún motivo suspender la anticoagulación a pesar del embarazo. Dígase válvulas mecánicas, fibrilación auricular, evidencia de algún trombo intracavitario, eventos de embolia o la hipertensión pulmonar, que ahí puede estar cuestionable. Tienen indicación absoluta de anticoagulación. Y nada más como recordatorio breve, los nuevos anticoagulantes no están estudiados y no están contraindicados en el embarazo. Tenemos las heparinas que se pueden usar en términos generales sin mayor problema. Y tenemos pues la warfarina, senocumarina. Estos medicamentos están contraindicados en el primer trimestre del embarazo por el riesgo de malformaciones fetales. Se pueden usar en el resto del embarazo. Entonces se pueden usar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, pero generalmente el último mes del embarazo no se recomienda tanto continuar, o las últimas 3 semanas del embarazo no se recomienda mucho continuar con los anticoagulantes orales, porque finalmente va a venir un evento, ya sea parto o cesárea, con un riesgo de sangrado. Ahí se recomienda más usar anticoagulantes tipo heparina o heparina bajo peso molecular, que tienen una vida media más cortita y se pueden revertir más rápidamente. Entonces, dependiendo de la condición de la paciente, cuando tenemos una válvula mecánica, las recomendaciones se van orientando hoy en día a continuar la warfarina o acenocumarina a pesar del riesgo de malformaciones en el producto, continuarla incluso en el primer trimestre. Lo que recomiendan es usar una dosis más baja, tratar de mantener un INR un poquito no tan alto, pero hay un incremento importante en ese riesgo. Aquí realmente lo que hacemos nosotros es usar anticoagulantes de tipo heparina, de bajo peso molecular en el primer trimestre, y posteriormente ya el segundo trimestre hacemos de nuevo el cambio a los anticoagulantes orales para no tener a la paciente con inyecciones diarias todo el embarazo, y ya al final del embarazo volvemos a cambiar a heparinas a nuestra paciente, que sería, creo, el esquema que yo recomendaría para mantener la anticoagulación. Es importante en el tema de anticoagulación el riesgo tromboembólico de las pacientes. Como sabemos, el embarazo es un estado de procoagulación y además puede asociarse con otras circunstancias de riesgo. Entonces, tenemos ya guías bien definidas para hacer la estimación del riesgo de embolia o de tromboembolia. Tanto, esto está sacado de las guías europeas de cardiología, de cardiopatía y embarazo, por la Sociedad Europea de Cardiología, pero como pueden ver, está además avalado por el Colegio Inglés de Obstetricia y Ginecología. Y tenemos entre los riesgos preexistentes cualquier antecedente de tromboembolia venosa que haya tenido la paciente, o antecedentes familiares, que la paciente tenga algún tipo de trombofilia conocida, o comorbilidades médicas que aumentan el riesgo de trombosis, como pueden ser cardiopatías, neumopatías, lupus, cáncer, enfermedades inflamatorias, problemas renales como el síndrome nefrítico, etc. Embarazos en pacientes de más de 35 años, en pacientes obesas con paridad mayor a 3, fumadoras o con enfermedad varicosa importante. Y dentro de los riesgos obstétricos, además del embarazo per se, la preeclampsia, hiperemesis o deshidratación aumentan el riesgo, embarazos múltiples, que tenga que ser cesárea, ya sea urgente o electiva, uso de forceps, partos prolongados de más de 24 horas o la hemorragia periparto, son factores obstétricos que aumentan el riesgo de trombosis. Y hay riesgos transitorios como una infección sistémica, la inmovilidad prolongada, más de 24 horas en cama, o cualquier procedimiento quirúrgico durante el embarazo o en las primeras 6 semanas posterior al embarazo.
deberán considerarse como factores de riesgo. Dentro de los estados de trombofilia o protrombóticos, el más común que se ve en el embarazo es las alteraciones de la mutación del factor 5, básicamente el factor 5 del Leiden, que en su forma heterocigota, hay, de acuerdo, dependiendo de la referencia, se ha visto una prevalencia de hasta 2 a 7% en el embarazo, altísimo, ¿no? Pero ya sea factor 5 de Leiden o cualquier otro, pues siempre es importante y pacientes que hayan tenido algún evento de trombosis, idealmente tenemos que estudiar para tratar de identificar cualquiera de estos factores y poder pues hacer un esquema de anticoagulación correcto durante el tiempo completo y que quede el antecedente para eventos futuros. Ahora, usando estos factores de riesgo, vamos a clasificar a nuestros pacientes en riesgo alto, intermedio o bajo. En riesgo alto va a ser cualquier paciente que tenga antecedente de haber hecho ya una trombosis venosa o que haya tenido un evento único pero con trombofilia o otros antecedentes. Riesgo intermedio, que tenga 3 o más factores de riesgo ya va a ser un riesgo intermedio y con menos de 3 factores es un riesgo bajo. Entonces, recordando los factores que habíamos hablado, nuestros pacientes, el 90% ya tiene un riesgo moderado si somos estrictos. Prácticamente se debería considerar que está indicado la profilaxis en prácticamente todas las pacientes durante periparto, ¿no? Antes del parto y posterior al mismo. Hablando ya más dirigido hacia lo que es la urgencia urgencia por alguna cardiopatía durante el embarazo, hay protocolos, no varía tanto el tratamiento de la paciente embarazada a la paciente no embarazada, esa es una realidad, pero bueno, hablando de la insuficiencia cardíaca, lo que se recomienda, pues es dar un tratamiento como si no estuviera embarazada, vamos, hay que estabilizar, si la paciente viene con falla cardíaca aguda, hay que estabilizarla, y aquí sí, pues independientemente del embarazo, si necesitamos usar diuréticos, si necesitamos usar medicamentos tipo dobutamina, norepinefrina, y eso le pone un riesgo al bebé, ni modo. Nuestra prioridad será salvar la vida de la mamá. Y como ya hemos dicho, siempre en un equipo multidisciplinario donde pues todas las decisiones se lleven en conjunto, cardiólogos, intensivistas, obstetras, perinatólogos, anestesiólogos. Dentro de este esquema, obviamente vamos a tratar de favorecer medicamentos que normalmente estén que se pueden usar en el embarazo. Entonces, trataremos de usar más que inotrópicos positivos, a lo mejor intentar los vasodilatadores como la hidralazina, que no tienen tanto problema para usarse durante el embarazo. Y recordar, en el manejo de la insuficiencia cardíaca, YECA, SARA2 y los inhibidores de la endotelina están proscritos en el embarazo. Y en caso de hipertensión pulmonar, siempre puede ser útil los prostanoides o los inhibidores de la fosfodiesterasa en la estabilización de estas pacientes. Cuando estamos hablando de fibrilación auricular, la verdad es muy poco frecuente ver una paciente joven con fibrilación auricular. La verdad que de todos los antiarrítmicos, los beta bloqueadores, los calcio antagonistas tienen una buena clasificación y se pueden usar en el embarazo, y el resto de los antiarrítmicos están en C o en D en la clasificación. Entonces realmente no tenemos básicamente antiarrítmicos que podemos usar en el embarazo. De todos ellos, quizás la propafenona es el que tiene un poquito mejor perfil de riesgo para la mamá, digo, para el bebé. Entonces, estamos muy limitados en la selección de medicamentos, de tal forma que, obviamente, si viene una paciente inestable, esa es cardioversión eléctrica y podemos cardiovertir o desfibrilar a una paciente sin ningún riesgo para el bebé. Se ha estudiado y no se ha visto que la cardioversión eléctrica traiga riesgo para el bebé. Entonces, quizás antes de irnos a la ibutilide, flecainida o antiarrítmicos de este tipo, yo me orientaría más inclusive a una cardioversión eléctrica o irnos al control de frecuencia en el caso de la fibrilación auricular con calcio antagonistas, beta bloqueadores. En las taquicardias por reentrada intranodal, ahí sí tenemos un poquito más de posibilidad. La adenosina, como tiene una vida media muy cortita, no suele tener efectos adversos para el bebé. Entonces ahí el esquema normal, iniciamos con maniobras vagales, si no responde la taquicardia de complejo angosto, damos adenosina 6 miligramos seguido de un bolo de 12 si no hay respuesta, y si no, generalmente usamos calcio antagonistas y hemos tenido muy buena respuesta para la cardioversión de taquicardias de complejo angosto.
Y de los beta bloqueadores, recordar, el atenolol está contraindicado de forma absoluta en el embarazo, que este es el que está demostrado que puede causar el retraso en el desarrollo del bebé. El resto de los beta bloqueadores se pueden y los usamos de forma bastante segura en el embarazo. Hablando de taquicardia ventricular, la mayoría de las pacientes en taquicardia ventricular van a llegar inestables hemodinámicamente y hay que hacer pues, el manejo de un paro con desfibrilación cardioversión eléctrica. Los casos rarísimos de pacientes que llegan estables, pues se pueden considerar igual antiarrítmicos, pero igual tenemos este problema con el embarazo. Entonces, también podría ser inclusive válido el mejor dar una sedación a la paciente y hacer una cardioversión eléctrica. Y recordar la miodorona, que es uno de los medicamentos que todo el mundo usa para arritmias, independientemente de la arritmia, y lo mandan como dulcecitos. En el tercer trimestre del embarazo está contraindicada porque produce problemas tiroideos en el producto que pueden ser tan graves como causar la muerte fetal, ¿de acuerdo? Entonces la miodorona está contraindicada de forma absoluta al final del embarazo. Aquí no hemos tenido, afortunadamente, casos de infarto cardíaco en mamás. En países más desarrollados, donde se tiende a tener embarazos a edades más grandes, empieza a ser ya un problema. Pero bueno, aquí realmente todavía tenemos embarazos muy jóvenes, la mayoría, y nuestra incidencia de cardiopatía isquémica en el embarazo es muy bajita. Pero bueno, resumiendo toda esta tablota, se trata como si fuera una paciente no embarazada, porque igual, lo primero es salvaguardar la vida de la mamá. Disección aórtica, afortunadamente tampoco hemos tenido, pero bueno, la disección aórtica en términos generales es una condición de muy alto riesgo para la vida, fuera y dentro del embarazo, y igual hay que tratarlo enérgicamente. Si el bebé es viable, se puede considerar la sedación, interrupción del embarazo por vía vaginal al tiempo que se empiece a hacer la cirugía de aorta. Trombosis mecánica, también afortunadamente nosotros no hemos tenido casos, sí hemos tenido pacientes con válvulas mecánicas, pero pues aquí inclusive considerar el tratamiento con trombolisis en los pacientes que tienen una descompensación importante, estaría indicado. Lo que sí hemos tenido, por ejemplo, son pacientes con tromboembolia pulmonar severa, chocadas o con gran descompensación, que hemos trombolizado a dosis plena de trombolítico y se ha logrado la mejoría de la paciente y continuado su embarazo hasta término sin ningún problema para el bebé. Entonces, aunque la trombolisis está relativamente contraindicada en el embarazo, pues normalmente no damos una trombolisis nada más por juego, ¿no? La trombolisis se va a dar en pacientes que están en riesgo de muerte. Entonces, la contraindicación relativa que dicen los libros no existe porque hay que darla para salvar a la mamá. Y nuestra experiencia es que se puede dar y continuar con un embarazo con relativa seguridad. Un repaso porque dentro de las taquicardias lo más común en el embarazo, aparte de las extrasístoles, son las taquicardias supraventriculares. Entonces, el repaso, porque esto no necesita que venga un cardiólogo a tratar una taquicardia supraventricular. Cualquier médico debe de conocer el protocolo y es muy sencillito. Llega la paciente de urgencias con taquicardia supraventricular. ¿Cómo sabemos que es supraventricular? Porque el complejo es angosto, menos de 0.12 segundos y rítmico. Entonces, cualquier taquicardia rítmica de menos de 0.12, lo primero que hacemos es la maniobra vagal. Podemos hacer masaje carotidio o inducir el reflejo nauseoso. Seguido de adenosina, 6 miligramos, y aquí importante es, se tiene que dar en bolo. Luego sucede que la enfermera no se lo decimos explícitamente, lo pasa lentamente y entonces como su vida media es de segundos no sirve para nada. Si con la adenosina no sirve, generalmente el verapamilo intravenoso, que lo hay en todas las instituciones, va a revertir a prácticamente todos los pacientes. ¿Y qué condiciones tienen indicación absoluta de cesárea? Al menos en la cuestión cardiológica, son muy poquitas, ¿eh? Tenemos, ya decíamos, el síndrome de Marfan con una dilatación importante de la aorta, es indicación absoluta de cesárea. Pacientes que llegan con trabajo de parto y están anticoaguladas con warfarina o acenocumarina, si todavía se puede considerar pasarlo cesárea, estaría mejor indicado porque hay más facilidad de control de la hemorragia con el procedimiento quirúrgico que no en el parto, y vamos a lograr disminuir el riesgo de sangrado. O pacientes que tengan un deterioro hemodinámico importante y que por algún motivo no sea tan fácil considerar la vía vaginal,
se puede considerar la cesárea. Hipertensión pulmonar severa está un poquito en dilema, pero al menos nosotros en experiencia nos ha ido muy bien con la vía abdominal. Y la coartación aórtica, si está acompañada de aneurisma, también tendría el mismo riesgo de una disección aórtica y es recomendable evitar el trabajo de parto. Cuando tenemos una disfunción moderada o una obstrucción importante, ya depende un poquito de la evaluación por el cardiólogo y la reserva miocárdica, pero puede estar indicado el llevar la cesárea. Hay que recordar que, estrictamente hablando, una cesárea es un insulto más grande que el parto. Ajá. Es cortar, es más daño el que causa el hacer una cesárea, y en general le va a ir peor a la paciente cardiópata con cesárea que no con un parto vaginal. Entonces, a diferencia de lo que de pronto muchos médicos piensan, la mayoría de las cardiopatías les va mejor con el parto que no con la cesárea. Ahora sí que fue una embarrada porque pues, no da el tiempo, pero bueno, concluyendo, pues bueno, decimos que la cardiopatía es una condición que puede estar asociada al embarazo y que frecuentemente puede condicionar un riesgo alto en el embarazo. Y las claves para un buen diagnóstico es buscarlo de forma temprana, idealmente en evaluación previa al embarazo, llevar una vigilancia estrecha y un abordaje multidisciplinario. Yo creo que eso es lo más importante para el éxito tanto de la mamá como del bebé. Tratar de determinar la capacidad de adaptación que va a tener ese corazón a los cambios fisiológicos del embarazo y pues vigilar de forma muy estrecha a la paciente. Aquí a veces, dependiendo de la paciente, las llegamos a ver incluso semanalmente en consulta para estar el primer síntoma de descompensación, llevarla a interrupción. Y pues bueno, planear todo ese manejo interdisciplinario y mantener una muy buena comunicación en el equipo. Muchas gracias.